Miles de personas se reúnen para adorar al demonio. ¿Pero el demonio de verdad existe o es un invento de la iglesia? Conozca en el podcast de hoy a su peor enemigo y sepa cómo combatirlo. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, por Radio Luz, por Spotify, por Apple Podcasts y por todas las otras plataformas por las que sale nuestro programa. Sean bienvenidos una semana más a Salve María con los Heraldos del Evangelio. Hoy muy contentos de contar con la presencia, primero que todo, pues del hermano Alejandro. Salve María, hermano Alejandro, bienvenido. Salve María, hermano Sebastián, un gusto estar aquí con ustedes. Aquí en medio de las actividades que tenemos, conseguimos escaparnos y de los estudios. De la universidad, sí, claro. Pero bueno, bienvenido y gracias por acompañarnos. Y como ya se ha hecho costumbre, muy aclamado y querido por todos, el padre Íñigo Abad. Salve María, padre Íñigo. Salve María, hermano Sebastián. Salve María, hermano Alejandro. Una alegría estar aquí nuevamente y como siempre, pues para estar con todos nuestros oyentes en todas las plataformas que usted indicó, y una alegría estar con todos, aunque sea por estos medios. Nos gustaría hacer un podcast con todo el mundo presencialmente, pero bueno, es así lo que Dios quiere por ahora. Exactamente. Aquí habría que buscar un lugar donde quepan a veces 1 millón de personas que lo ven, pero gracias a Dios que sí está teniendo mucha difusión, todo para la gloria de Dios y de Nuestra Señora. Claro. Padre, mire, y hermano Alejandro, nos han pedido mucho que hablemos del tema de hoy y a la vez nos han dicho que hablamos mucho del tema de hoy. Entonces, ¿pero qué pasa? Una de las mayores victorias del demonio es que la gente piense que él no existe, ¿no? Porque él pues, puede actuar impunemente como un ladrón cuando va a entrar a robar a algún sitio, o es un experto en robar, invadir casas, bancos, etc. Sería para él una grandísima ganancia que la gente piense que no hay ladrones y que dejan sus casas abiertas y, en fin, no toma los cuidados respectivos. Y con el demonio pasa lo mismo. El demonio, la mayor victoria de él, como decíamos, es que la gente se olvide de él y no piense y lo ignore y viva su vida como si él no existiese. Ahora, por algo que ocurrió en estos días, últimos días de abril, que fue este congreso horrible que hubo en Boston, un congreso satánico, el congreso satánico más grande que ha existido a lo largo, pues, de la historia, pues mucha gente como que se preguntó, bueno, pero entonces esto es verdad, esto sí existe, el satanismo es algo que existe de verdad. Yo pensé que este mundo estaba bien y que estábamos todos felices y unidos y buscando la paz y rezando juntos, y lastimosamente no es así. Hay gente que pues se dedica ya oficialmente a adorar al demonio y quiere que la humanidad entera los imite a ellos y que adore al demonio también. Entonces, bueno, a raíz de este suceso tremendo, espantoso, horrible que ocurrió en Boston, es que hemos decidido hablar de este tema, que es justamente de la existencia del demonio, ¿no? De advertir a la gente de que él existe y que tenemos que aprender a combatirlo y alejarlo de nuestra vida. Ahora, vamos a hablar un poco de eso, digamos, y quería preguntarle pues al padre Íñigo lo primero. Nosotros, digamos, ¿cómo tenemos que reconocer la existencia del demonio? O sea, ¿tenemos que estar todo el tiempo pensando en él, obsesionados? ¿Tenemos que estar medio que ignorándolo? ¿O cómo tiene que ser ese equilibrio en nuestra vida de aceptar esa presencia pésima que nos quiere, pues, perder, ¿no? ¿Cómo tenemos que actuar, padre? Sí, perfecto. Su pregunta, la verdad es que es muy importante y muy bien colocada, porque el tema del demonio, el tema del satanismo, el tema del infierno es un tema muy delicado de tratar. Realmente algunos no tratan y otros tratan en exceso, ¿no? Y pues a veces podemos correr el riesgo también, por ejemplo, imagínense si de 10 podcasts que hacemos, pues 9 fuesen sobre el demonio y sobre el infierno. Estaríamos completamente desviados, ¿no? Claro. Porque ese no es el tema principal de nuestra vida, de nuestra Iglesia Católica. O sea, es un tema, es más o menos como una enfermedad que no es el centro de nuestra vida, pero si la persona está enferma, pues hay que tratar, hay que ir al médico y no va a girar en torno de eso, pero si está enfermo, pues hay que tratar sobre eso, ¿no? Y el mundo está enfermo. El mundo está enfermo de una enfermedad llamada pecado.
¿Y quién nos invita a pecar? Es el demonio. O sea, el autor, el principio del pecado, claro que nosotros pecamos, pero quien nos está forzando a pecar es el demonio. Entonces, ¿qué táctica, qué debemos hacer para hablar sobre el demonio? ¿Cuánto debemos hablar? ¿Cuánto no debemos hablar? Y es súper simple la respuesta, porque todo está en la Sagrada Escritura. Todo nos lo enseñó nuestro Señor. Él nos dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y Él, que era manso y humilde de corazón, nos enseña a aprender de Él. Tenemos que imitarlo a Él. Tenemos que hacer lo que Él hizo. Ahora, la pregunta es, ¿nuestro Señor Jesucristo habló del demonio o no habló del demonio? Y sabemos perfectamente por los evangelios que nuestro Señor Jesucristo no solo habló del demonio, sino que Él enfrentó al demonio. O sea, el evangelio de San Marcos comienza prácticamente con las tentaciones de nuestro Señor por el demonio. El demonio aparece no como una especie de cosa metafísica, de figura del mal, no, el demonio apareció a nuestro Señor Jesucristo y lo tentó con 3 principales tentaciones. Después nuestro Señor Jesucristo, ¿a cuántos poseídos por el demonio exorcizó? O sea, ¿cuántos demonios Él expulsó? El demonio era una cosa que aparecía constantemente en la vida de nuestro Señor. Ahora, el mensaje de nuestro Señor, lo principal no es el exorcismo. Lo principal de nuestro Señor no es luchar contra el demonio, pero era algo que hacía parte de su vida pública. Claro. O sea, más o menos lo mismo que Él curaba enfermos, paralíticos, leprosos, también un porcentaje grande ahí era expulsión de demonios. Como esa señora que estaba 18 años incurvada, que todo el mundo pensaba que estaba enferma de un problema porque estaba chepada así con una joroba. Durante 18 años era un demonio que estaba ahí. Nuestro Señor lo expulsó y en ese momento la persona pues se recuperó, ¿no? Entonces a la pregunta que usted hace es seguir lo que nuestro Señor hizo. Claro. Hablar lo que es justo y necesario, y cuando vemos una cosa como lo que sucedió ahora recientemente en Boston, pues tenemos que hablar sobre eso, ¿no? Tenemos que hablar sobre ese mal que avanzó, que los católicos tienen también que protegerse y saber cómo reaccionar, ¿no? Una figura que me vino ahora a la mente es como cuando usted va a hacer un viaje, no sé, de carro a otra parte del país o al exterior, y en el medio, no sé, se le pincha una llanta, y se le pincha la llanta, usted tiene que bajar, cambiar la llanta, etcétera, y continuar el viaje. Y cuando alguien le pregunta, ay, ¿cómo me fue en el viaje? Usted dice, no, se me pinchó la llanta. Claro, pinchar la llanta fue un hecho que pasó en el viaje, pero el viaje tuvo otras cosas, otros paisajes, otros panoramas bellísimos, pero que no se centra solo en pincharla, en el problema en que... O sea, el problema fue que pinchó la llanta, ¿no? Exactamente. Pero el viaje no consistió en eso. Exactamente. Así, el problema de nuestra vida es el demonio, pero nuestra vida no consiste solo en eso. Claro, y también eso que usted dice es muy importante, no en todo tampoco ver Claro. al demonio. Claro. O sea, el tipo le dio una gripe, ya es demonio. El tipo se cayó y se quebró un brazo. Bueno, puede ser que sí, Puede pero ser. claro, pero no es que tampoco estar obsesionado. No hay que estar obsesionado. de que es todo, puede ser el demonio. Porque ahí es el demonio. O sea, el demonio obsesiona a la gente Quita la paz. y quita la paz. Claro, y ahí asusta a las personas y toda la cosa. Sí. Padre, pero bueno, veamos, está ese equilibrio. Pero uno como católico tiene la obligación de creer en el demonio. Si uno dice, no, yo no creo en el demonio no existe, ¿peca de alguna forma o no? ¿O uno puede escoger no creer? La pregunta es muy importante porque infelizmente hoy en día, dentro de la Iglesia Católica inclusive, hasta por parte pues, de personas calificadas y en fin, que deberían dar mucho ejemplo, hay gente que niega el demonio y dice que el demonio es una cosa como que etérea, ¿sí? O sea, es una especie del mal en cuanto... Es que antiguamente había, digamos, el dualismo que se llama, que se piensa que Dios es una especie de creador del bien y el demonio es una especie de creador del mal o un origen del mal, cuando no es así. O sea, ¿el origen del demonio cuál es también? Claro. Ahí, bueno, a la respuesta primera, a la primera pregunta, si un católico puede no creer en el demonio o si un católico peca, si él no cree en el demonio, nosotros tenemos que decir que un católico que no cree en el demonio peca y peca gravemente porque está pecando contra la fe. La existencia del demonio es un dogma de la Iglesia. Sí. O sea, una persona que no acepta un dogma está pecando gravemente contra la fe. Sí. Y eso fue definido en el Concilio Lateranense IV, que se dice que se cree firmemente en la existencia del demonio y también los de él, o sea, sus secuaces, los otros demonios, que son, ahí entra la segunda respuesta a su pregunta. El demonio no es un Dios. El demonio fue una criatura y es una criatura de Dios, pero Dios no la creó mala. Dios no creó al demonio malo. Dios lo hizo bueno, era un ángel.
Lucifer, por ejemplo, era el ángel que portaba la luz. Después tal vez hablemos un poco sobre eso, ¿no? Pero él se hizo malo por sus pecados, como todos los otros demonios. Satanás y todos los otros demonios se hicieron malos por sus pecados, como un hombre es creado por Dios bueno, con pecado original, Claro. porque lo hereda de sus padres, pero se hace malo por sus pecados personales. Pero es bueno aclarar eso porque justamente por todas esas filosofías, quizá Dualistas. antiguas, orientales, se ha metido mucho en la cabeza de las personas de que hay un origen, o sea, que hay un Dios que crea el mal, ¿no? Y eso no tiene nada que ver. Nada que ver. Por ejemplo, esos yin-yang famosos, que eso es taoísmo, ¿no? De Sí. que está el lado blanco y el lado negro. Entonces el lado blanco es el bien, el lado negro es el mal y que nuestra vida... Nada que ver. Eso es Nada que un ver. error. Dios no crea algo malo, no puede crear algo malo. El mal absoluto no existe. Exactamente. O sea, el mal lo define San Agustín como una ausencia Del bien. ¿no? Más o menos como en la luz y la oscuridad. O sea, ¿qué es la oscuridad? La ausencia de la Es la luz. ausencia de la luz. Claro. O el frío, ¿qué es el frío? Es la ausencia de calor. Es eso. O sea, donde no hay bien, hay mal. Sí. Para reinar el bien, lo que hay que hacer es iluminar más con la luz del bien y el mal se retira, ¿no? Y para eso estamos haciendo este podcast, para intentar iluminar esas tinieblas que hoy en día se densan, ¿no? Sobre la gente Sí. y sobre este mundo, como el satanismo, por ejemplo. Entonces, resumiendo, para cerrar la idea, hay que creer en el demonio. La persona que niega la existencia del demonio está pecando. Y el demonio, digamos, fue creado como un ángel bueno, pero que se pervirtió y arrastró consigo a otros ángeles y ahí fue que fueron enviados al infierno como un castigo. Sí. ¿No? ¿Sabes qué es interesante? El Santo Tomás y San Agustín hablan que después vamos a hablar con más calma, pero solo en el Génesis, en la primera parte que dice que Dios creó la luz, esa luz es la luz angélica, son los ángeles. Porque la luz solar la creó en el cuarto día, Sí. no era la luz del sol. Él no pudo crearle una luz si no había creado el astro que tenía esa luz. Entonces la luz es la luz espiritual, que es mucho más real que la luz, mucho más fuerte y mucho más importante, Claro. y real inclusive, o sea, mucho más sobrenatural que la luz material, ¿no? Y cuando él dice, y separó la luz de las tinieblas, ahí es cuando en ese momento los ángeles malos se hicieron demonios y ellos que eran luz se volvieron tinieblas. Y separó los ángeles buenos de los ángeles malos. Y los ángeles que estaban todos en estado de prueba, algunos pasaron para el cielo ya en la visión beatífica y otros pasaron para el infierno, ¿no? Que los ángeles Claro, malos. que ese combate se describe en el Apocalipsis, ¿no? Sí. Exactamente. Cuando San Miguel y sus ángeles expulsan del infierno expulsan al infierno desde el cielo a Satanás y a sus secuaces. Para ir hablando de eso, en las Sagradas Escrituras el demonio es mencionado muchas veces, pero con varios nombres también, ¿no? Sí. Con ¿Sabe varios que títulos. estaba haciendo digamos, en un aplicativo de una Biblia por el celular, así que en algunas otras Biblias pueden pues cambiar un poco la palabra, ¿no? Pero yo busqué la palabra demonio. ¿Sabe cuántas veces aparece la palabra demonio en las Sagradas Escrituras? Aparece 72 veces. Wow. O sea, ¿cómo que un católico puede decir que el demonio no existe cuando si en el libro de la Sagrada Escritura, que la palabra de Dios dice que aparece el demonio 72 veces? La palabra diablo aparece 34 veces. La palabra Satanás aparece 35 veces. La palabra infierno aparece 22 veces. Esa gente que dice que el infierno no existe. 22 veces se habla sobre el infierno. Entonces un montón de veces se habla sobre esa realidad que existe. Exactamente. Y hermano Alejandro, usted que yo sé que es bien estudiado en las Sagradas Escrituras. Universitario. Está aquí, en fin, preparando así un doctorado. Usted, digamos, de repente recordarnos algunas partes de la Biblia donde aparezca esa presencia del demonio. Claro, Sí. por supuesto. Bueno, al inicio de la Biblia, pues el Génesis. Comenzar por el comienzo. Comenzar por el comienzo, como diría. Pues en el Génesis se nota una lucha ya con la serpiente, con Eva, que dice justamente que la serpiente se presenta a Eva y es verdad, le comienza primero a crear un diálogo con Eva, preguntándole, ¿es verdad que Dios le prohibió comer de los frutos de los árboles? No, de todos los frutos no, solo de cierto fruto. Ah, pero si ustedes comen de ese fruto, ustedes van a ser como dioses, en el conocimiento del bien y del mal. Ahí Eva se dio cuenta que la fruta era apetitosa, tanto para conocer como para probar. Y fue en ese momento que ella cogió del fruto prohibido y también se lo dio a Adán y comieron juntos. Y entonces ya se ve la acción del demonio ya al inicio con el pecado de Adán y Eva. Y después es curioso porque Dios es la primera, digamos, separación que crea, digamos, en las Sagradas Escrituras, es justamente de la raza
de Eva, o sea, la raza de la Virgen, y de la raza de la serpiente. Dice que la mujer aplastará la cabeza. Entonces ya hay una lucha, además, digamos, claro, del pecado de la serpiente. Ya Dios crea una lucha inseparable, interminable, entre la raza de la Virgen, de Nuestra Señora, y la raza de la serpiente. Eso solo en el Génesis. Sí. Después hay otros, por ejemplo, en Job, que es bien misterioso, inclusive al señor Dr. Plinio le causaba, el que formó a nuestro fundador, Monseñor Juan. Es curioso cómo presenta la figura del demonio, porque dice que en la presencia de Dios se reunían los ángeles y entró el demonio a como tener una conversación con Dios, así como que sacó un número y pidió cita, por así decir. Y Dios le dice, ¿has visto cómo Job, no sé cuánto, Él elogia a Job enfrente al demonio? Y el demonio le dice, es verdad que él es así porque tú les has dado todo. Entonces quítale todo y vas a ver cómo Job te va a maldecir, etc. Ahí Dios le da permisos, y después es curioso porque cómo Dios le da permisos al demonio para tentarnos, pero no solo por tentarnos, sino por un bien mayor, que es para probar nuestra fidelidad a Él. Y la única así cláusula que le pone Dios es, pero no toques en la vida de Él. O sea, puede quitarle todo menos la vida. Y, dicho y hecho, en la lectura de Job, usted ve que es una detrás de otra. Le mata a los hijos, pierde todo el terreno, los terrenos, las ovejas. No queda nada. Le queda solo la esposa, ¿no? Le queda solo la esposa. Y la esposa era mejor que se la quitase, porque... no por nada, pero es que la esposa le pide que maldiga a Dios y que blasfemase contra Dios, ¿no? O sea, la única persona que está a su lado es la que le dice el plan del demonio. Y los otros pues no le hubiesen dicho eso, ¿no? Exactamente. No que Dios quisiese la muerte de ella tampoco, pero es una cosa curiosa, como que Dios permite todo lo malo. Job es un ejemplo de hasta dónde llega la paciencia de un hombre, ¿no? En España, no sé si aquí en Centroamérica se dice, pero cuando una persona es muy paciente, se dice tiene más paciencia que el santo Job. Imagínese. Impresionante. Porque pasó por todo y lo soportaba. Ahora, eso que usted dice, ese aspecto de cómo la Sagrada Escritura lo presenta, ¿no? Esa especie de disputa entre Dios y Satanás, el diablo, y es como si fuese una partida de ajedrez en que el tablero es la vida de Job, digamos, ¿no? Como que van jugando sus piezas, y Job al final, claro, digamos, él no maldice a Dios, pero es como que le pide explicaciones a Dios. Exactamente. Porque le está pasando eso. Y ahí Dios le cae encima con todo. Es muy interesante. Es bien interesante. Sí. Y después le devuelve le todos sus bienes en superabundancia, sí. Le da nuevas hijas también, ¿no? Exactamente, nuevos hijos, nuevos camellos, ovejas, etc. Se vuelve más rico de lo que eran todavía antes. Exactamente. Ahora, la presencia del demonio, bueno, no sé si hay algún otro libro. O sea, en el Antiguo Testamento hay otro que es en Tobías. Todo el mundo recuerda cuando aparece inclusive la figura de San Rafael, que Tobías tiene un hijo, él se queda ciego y le manda a coger un dinero que estaba con un primo, un pariente de él, y él va a recogerlo, y recuerden que él lo ataca el pez, etcétera, le saca el hígado del pez, y que eso lo iba a utilizar para curar a su padre de la ceguera. Y se también llama Tobit, el papá, ¿no? Tobit, sí. Y Tobías era el hijo. Y después también dice que ayuda cuando es quemado a ahuyentar al demonio. Curioso. Después él va a la casa del pariente y tiene una hija que se llama, se me olvidó el nombre ahora. Rebeca. ¿Sabeca o Sara? No me acuerdo. Creo que es Rebeca. Si no me engaño, Rebeca. Ahí le colocamos. Pero él tiene una hija que se intenta casar y siempre el demonio mataba al pretendiente. En la noche de bodas. En la noche de bodas, iban a consumar el matrimonio, lo curioso. Y por tradición judía, digamos, de la época, quien le tocaba, digamos, por así quien era el escogido para casarse con ella era Tobías. Y los papás de Rebeca le dicen, le cuentan historia ya 7 veces, etcétera, y bueno, es que Dios les tenga a ustedes. Y justamente San Rafael le dice que antes de dormir, de estar juntos, hagan una oración justamente para
para expulsar a ese demonio y que quemen una parte del hígado. Y en ese momento, pues se acuestan, duermen y amanecen, están todos vivos. Era tan complicada la situación que los papás de la mujer, de la esposa, de la futura esposa de Tobías, ya habían mandado a cavar la tumba para Tobías, porque era ya el séptimo y ya sabían que iba a morir, pues porque había un demonio ahí que justamente mataba a todos los pretendientes. Y claro, después de esa oración que hace esa especie de exorcismo que le indica a San Rafael, es que consigue pues sobrevivir y expulsar al demonio. Exactamente. Bien interesante. Y de ahí ya pasamos al Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Sí. Que ahí ya pues su Ahí padre sí. comentó que aparecía muchas más veces, especialmente en las tentaciones a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sí. Que nuestro Señor, claro, como ejemplo para nosotros, Él también quiso ser tentado, ¿no? Para demostrarnos que tendríamos que pasar nosotros también por esas pruebas. Ahora, en las 3 tentaciones como que están resumidas todas las tentaciones que puede tener un ser humano, Padre, ¿no? Sí. Porque el demonio lo tienta a nuestro Señor primero con la carne, pues con algo... Con los panes. Con ¿no? los panes, ¿no? Algo material, ¿no? Para saciar el hambre. Y ahí nuestro Señor le dice, no solo de pan vive el hombre, ¿no? Sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Después le ofrece todos los reinos del mundo. No, después Lo siguiente lleva a la lleva torre. A la torre, exactamente. Que se lance. Que los ángeles lo van a... Exacto. Entonces, ahí le dice, no tentarás al Señor tu Dios, ¿no? Y la tercera es ya ofrecerle todos los reinos del mundo. Siempre y cuando lo adorasen, ¿no? Se arrodilla y lo adore. Y nuestro Señor ahí lo expulsa y le dice, solo, a Dios solo adorarás. O sea, en el fondo la idolatría, ¿no? Era Exactamente. la tentación de idolatría que hoy en día, pues, cada uno sabe los ídolos que va creando y que el mundo nos va ofreciendo. Y vamos dejando a Dios de lado y adoramos a los ídolos de este mundo, ¿no? Es bien interesante también ese aspecto. Sí, súper interesante. Padre, entonces, no sé, digamos, ¿por qué cree usted que salga mucho más el demonio en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento? Sí. Porque... No, la verdad es que es curioso que cuando se busca ahí, en el Antiguo Testamento, tanto la palabra demonio, diablo, Satanás, tal, aparecen varias veces, pero yo creo que es un 10% comparado con el Nuevo Testamento. Y es mucho más, tanto en los evangelios de la boca de nuestro Señor o con hechos de nuestro Señor, como fue lo de las tentaciones, cuanto también en las cartas, tanto de San Pedro, San Pablo, muchísimo también. En el Apocalipsis aparece mucho la palabra Satanás, la palabra demonio también, y dragón también. Y da la impresión, eso me parece que es una cosa personal nuestra, sí, pero da la impresión que nuestro Señor quiso que en el Nuevo Testamento apareciese mucho más la figura del demonio, porque nuestro Señor nos estaba mostrando lo que nosotros debemos hacer contra el demonio. Porque justamente lo que usted decía en el comienzo, que la táctica del demonio, la mejor táctica del demonio es no aparecer. Es un ladrón que quiere ocultarse para robar. ¿Y qué roba? Nuestras almas. ¿Para qué? Para llevarlas al infierno. Esa es la táctica. El primer objetivo del demonio es como que intentar vencer a Dios, porque Dios quiere llevar almas para el cielo y el demonio quiere ganarle y llevar almas para el infierno. Y para eso la mejor táctica es estar oculto. O sea, como que ir lanzando tentaciones, haciendo con que las personas pequen sin asustarse de que Él está ahí. La persona va entrando en pecados, en pecados, en pecados, para que después, con la muerte, muera en pecado mortal y se lleva a esa persona al infierno. Y la mejor táctica es estar oculto. Y nuestro Señor como que haciendo tantos exorcismos, hablando tanto de Él, permitiendo Él mismo ser tentado cuando no sería necesario, porque Él era Dios, como que no lo iba a vencer sí o sí, ¿no? Pero Él dice, señoras y señores, como que nuestro Señor diciendo, el demonio existe, vamos contra Él, o sea, vamos a luchar contra Él, vamos a hacer exorcismos si es necesario. Nuestro Señor manda a los apóstoles, a los discípulos, expulsar a los demonios. Eso lo dicen varios evangelistas, todos creo, que hay que expulsar a los demonios en su nombre. Entonces nuestro Señor como que deja aparecer mucho la figura del demonio sin obsesionarse, como decíamos antes, pero para decirle, este aquí es nuestro enemigo, vamos en contra de él y estén atentos porque es un ladrón que quiere aparecer para robar nuestras almas. Padre, antes de irnos a la pausa, quizá una duda que me surgió ahorita, que a la gente también, digamos, dice la Sagrada Escritura que Satanás y los demonios fueron mandados al infierno, como que encadenados allá. Y los demonios que nos tientan a nosotros, ¿son otros demonios? ¿O será que ellos tienen un permiso especial para escaparse del infierno y venir a... O sea, ¿o son otros los demonios de los aires que le llaman? Sí. Yo creo que ese es un tema tan
Complicado. importante. Ajá. Complicado no, pero tan importante que me parece que es mejor dejarlo para la segunda Sí, parte. porque va a ser muy larga la explicación. Sí, porque ahí entramos en lo que sería el Prelium Magnum, ¿no? Sí. La batalla, la gran batalla que dice el Apocalipsis, que es súper bonito como lo cuenta el Apocalipsis, que es la figura toda de San Miguel y luchando contra el demonio, que ya hemos hablado un poco, pero es importante esa segunda categoría de demonios de los aires, que son los que nos tientan, pero me parece que es importante Entonces son decirlo con distintos, calma. son distintos. Son distintos. Ya, entonces ya, volviendo ahí, retomamos el tema y Sí. usted nos sigue explicando sobre ese tipo de demonios. Con mucho ¿no? gusto. Entonces, bueno, yo creo que ya hacemos la primera pausa, bueno, la pausa del programa, y regresamos ya con más de Salve María y conocer a los del Evangelio. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María, conocer a los del Evangelio, y hoy estamos hablando a raíz de todo este congreso satánico que hubo en Boston. Estamos hablando de la existencia del demonio y cuál debe ser nuestra actitud y, digamos, nuestras precauciones delante de la existencia de él y cómo actuar, ¿no? En las tentaciones y cómo alejarlo y, en fin, un montón de cosas. Estamos conociendo a nuestro enemigo para poder enfrentarlo. Y nos habíamos quedado en la primera parte en una pregunta que había surgido sobre los demonios que nos tientan a nosotros. Que si son los mismos demonios que fueron expulsados en el Prelium Magnum, que es cuando se dio esa batalla en el cielo y que, por así decir, Dios los mandó al infierno, creó el infierno para que fueran ahí los que habían sido unos revoltosos, ¿no? contra la autoridad de Dios. Y el Padre Íñigo nos iba a explicar justamente eso, cómo fue que ocurrió y cuáles son los demonios que usted y yo y todos sentimos que nos quieren hacer caer y pecar. Sí, con mucho gusto. Bueno, eso nos remonta a la historia de esa batalla, de esa gran batalla llamada en latín Prelium Magnum, ¿no? Prelium es batalla, Magnum es grande. Y dice la tradición que, basada un poco en el Apocalipsis, ¿no? Que cuando Dios creó a los ángeles, como decíamos antes, pues los creó a todos en estado de prueba, buenos, en gracia, pero no en la visión beatífica. O sea, la visión beatífica es cuando ya estamos en el cielo y no podemos ya pecar. Una persona que está aquí en la tierra, ya es bautizada, pues está en gracia y puede salvarse o condenarse, ¿no? Si supera las pruebas, pues se salvará. Si no supera las pruebas y peca, pues se condenará. Así también los ángeles. No fueron creados ya como que en el cielo sin poder pecar. Fueron creados en estado de prueba. Pero en el cielo, en el sentido, había un cielo material, no cielo empíreo, ¿no? Que dice Santo Tomás, que fueron creados al mismo tiempo, ¿no? El cielo empíreo y los propios ángeles simultáneamente. Eso fue aquí, fue antes de la propia creación del mundo material, ¿no? Según dicen la mayoría de los teólogos. Y en ese momento, que pudo ser durante muchísimo tiempo, porque no sabemos cuánto tiempo demoró, pero los ángeles fueron siendo sometidos a pruebas. Y la principal prueba fue que Dios les reveló a ellos, a todos los ángeles, el plan de la creación y les mostró todo el universo material, vegetal, animal, humano, y les dijo que Él, Dios, en la segunda persona, el Hijo, iría a encarnarse en un hombre. Y ellos ya sabían, aunque no habían sido creados los hombres todavía, pero ellos ya sabían que los hombres, la raza humana, era inferior a los ángeles. Y ahí ya dicen que Lucifer significa en latín el que lleva la luz, ¿no? Luci, luz, fer, el que porta, ¿no? El que lleva. Y era un ángel de los mejores ángeles, de los ángeles más luminosos, por eso se llamaba Lucifer. Dicen que ya en ese momento él como que se quedó, como decimos nosotros, con un pie atrás, ¿no? O sea, como, ¿qué es esto, no? O sea, ¿qué está haciendo Dios? ¿Por qué va a rebajarse a un hombre? Y en cuanto hombre, nosotros que somos superiores, tenemos que adorarlo, a un hombre, porque es Dios. Y ya como que algunos se quedaron así y otros varios, él el principal, pero otros varios como que hicieron, como que desconfiando, ¿no? Y no aceptando completamente la voluntad de Dios. Pero el no final, el no servir final de Lucifer y sus secuaces fue cuando Dios dijo, ¿no? Yo me voy a hacer hombre, en la segunda persona, el Hijo se va a hacer hombre, y para hacerme hombre necesito de una mujer, de una mamá, que era la Virgen. Y ella, por ser mi mamá, por ser la madre de Dios, le voy a llenar de gracia, de tanta gracia, que ella, aunque va a ser una mera criatura humana, porque Jesús iría a ser y fue Dios en cuanto a persona, pero su persona era divina, estaba encima de los ángeles, pero la persona de Nuestra Señora era humana. Y él dijo, y en cuanto humana,
en cuanto a naturaleza, va a continuar siendo inferior a ustedes, pero va a ser vuestra reina. Va a ser la reina de todo el mundo, de los ángeles, de los hombres, del universo entero. Y en ese momento, ahí el orgullo de Lucifer y sus secuaces no aguantó. Como que diciendo, ¿cómo que nosotros, siendo ángeles superiores, vamos a rendir homenaje y a venerar a una señora que va a ser inferior a nosotros? Y ahí dicen que gritó, en cuanto a ángel, claro, no fue una cosa humana, pero dicen que él dijo, non serviam, significa en latín, no serviré. ¿No serviré a quién? A la reina, a Nuestra Señora. Y ahí está lo de la batalla del Apocalipsis, ¿no? Que en ese momento San Miguel, arcángel, gritó también, si se puede decir que los ángeles gritan, contra Lucifer, diciendo quis ut Deus, que en hebreo se dice Micael. Mi es quién, Ka es cómo, él es Dios. Todo lo que termina en él, en hebreo, es Dios, ¿no? Rafael es Dios cura, Gabriel es guerrero, fortaleza de Dios, Ariel es guerrero de Dios, Samuel creo que Dios escucha, Daniel, Dios juzga. Todo lo que termina en él es Dios, ¿no? Entonces, Micael, ¿quién como Dios? O sea, San Miguel le dijo a Satanás, perdón, a Lucifer, le dijo, ¿quién eres tú para rebelarte contra un plan que Dios hizo? O sea, ¿quién como Dios? Si Dios lo quiere así, Es lo más perfecto. es su voluntad y nosotros tenemos que obedecer. Si fuimos criados por Él, y en ese momento está escrito en el Apocalipsis que hubo una gran batalla en el cielo. Y evidentemente los ángeles buenos ganaron. San Miguel era el comandante y Lucifer era el comandante del mal, ¿no? San Miguel el comandante del bien, Lucifer el comandante del mal. Y fue una batalla terrible, fuertísima, y ellos fueron precipitados al infierno. Dice nuestro Señor en el Evangelio, yo vi a Satanás caer como un relámpago en el abismo, ¿no? Y evidentemente fueron precipitados al infierno y encerrados ahí. Y aquí entra lo de la separación de los demonios de los aires y los demonios del infierno. Algunos de esos ángeles, digamos, una parte se permanecieron fieles con San Miguel. Otros se unieron a Lucifer y luchando contra. Y otros se quedaron en duda. Como que diciendo, ¿dónde yo me quedo? ¿No? Pero no podían quedarse en duda. No hay una tercera posición. Son como los tibios hoy en día, ¿no? Sí. La gente que no quiere ser ni buena ni mala o coloca una vela a Dios y una vela al pecado, ¿no? Y esos tibios, esos que se quedaban en duda, no fueron al infierno porque no lo merecían en ese momento tan fuertemente, no se rebelaron contra Dios tan claramente, pero se quedaron en la tierra y son demonios, y son los demonios de los aires, que en principio son esos los que nos tientan. Padre, una consulta, una pregunta que surgió ahora. Bueno, si los demonios, hubo esa batalla, etcétera, y fueron precipitados al infierno y están ahí encerrados, ¿qué ganan ellos con tentarnos? Porque, pues... Pueden quedarse ahí. Pueden quedarse ahí y ya están unos eternos derrotados, digamos. ¿Por qué ellos tienen tanto interés en hacernos pecar, para condenarnos? Esa sería la pregunta. Sí, muy buena pregunta. En realidad, algunos demonios de los infiernos, y eso hay revelaciones también, bueno, León XIII, por ejemplo, tuvo una visión, ¿no? Que él veía demonios de los infiernos salir del infierno para tentar, que no sería lo normal que sería que la gente fuese tentada por demonios de los aires que no son tan malos. O sea, los demonios de los infiernos son mucho más fuertes, mucho más terribles, mucho más siniestros. Y él vio una especie de pozo así, de agujero, que en realidad para arriba salían un montón de demonios de los infiernos, ¿no? Y por eso compuso el exorcismo breve, que era porque él veía que había tanto ataque del demonio que decía, hay que hacer algo. Y pidió que se rezase siempre al final de las misas las oraciones leoninas, ¿no? Que está el exorcismo breve también, para combatir ese ataque del mal. Y es una cosa curiosa, que usted hablaba de la justicia divina también, misteriosa, ¿no? Cuantos más pecados se cometen, y cuanto mayor gravedad de pecados, Dios como que en su justicia como que dice, permito que se abra más el infierno para salir más demonios porque los hombres se lo merecen por tantos pecados. Entonces hoy en día, en los días de hoy, yo puedo decir, no sé si se suele ser exagerado, creo que no, pero hoy en día no hubo una época histórica en la cual hay tantos demonios de los infiernos tentando a la gente. O sea, lo normal sería los demonios de los aires, pero hoy en día hay muchísimos demonios de los infiernos y por eso se cometen crímenes que no se cometían antiguamente y horrores que no se cometían antiguamente, porque no eran tan siniestros los demonios. Siempre son siniestros, ¿no? Pero son demonios muchísimo peores y que atacan muchísimo más. Y usted pregunta, ¿y por qué atacan y por qué tienen esa hazaña, digamos, en querer que pequemos y que vayamos con él al infierno? Es por una frase del libro de la sabiduría que también habla sobre el demonio, que lo abrí aquí, que dice así: la muerte entró en el mundo por envidia del diablo y la experimentan sus secuaces.
O sea, el demonio tiene envidia de nosotros. ¿Por qué? Porque el demonio, o sea, todos los demonios antes de esa batalla, ellos si hubiesen sido fieles, estaban llamados a ocupar como que tronos en el cielo, que estarían súper bien con Dios, estarían magníficamente con Dios, serían súper felices. Pero como ellos no fueron fieles, fueron precipitados al infierno o a los aires. Y esos tronos, Dios como que dijo, no se pueden quedar vacíos esos tronos que están en el cielo. Y creó a los hombres, entre muchas otras razones, para también ocupar esos tronos. Entonces los demonios se quedan furiosos contra nosotros porque ellos ven que nosotros vamos a ocupar los tronos que ellos deberían estar ocupando. Y sobre todo hay un demonio, que podemos decir que es el demonio de la perdición, así como existe el ángel de la guarda, que es un ángel que nos cuida particularmente, también hay un demonio que se llama el demonio de la perdición, que por así decirlo es el que nosotros fuimos llamados por Dios para ocupar el lugar de ese demonio. Y el demonio lo sabe. Entonces hay un demonio que debería estar ocupando ese lugar que nos va a tentar a nosotros porque nosotros estamos llamados a ocupar ese lugar que el demonio, como que sería el plan B de ocupar ese trono, es cada uno de nosotros. Hay un demonio especial que no para de tentarnos, que por envidia, porque no quiere que nosotros ocupemos su trono. Esa sería la respuesta. Muchas gracias. Ahora, padre, una cosa, pues sería medio contradictorio también, porque usted decía que una de las formas que el demonio tiene para vencer, ¿no? Para tentar, es muy sutilmente pues, sugerirnos cosas pecaminosas, hacernos caer, pero nunca manifestarse así directamente, ¿no? Siempre pues, como cobarde que es así, ocultarse, ir por la espalda. Pero no es como que el pisarse la cola él mismo, a ver un evento como estos que mencionamos al inicio, un congreso satánico internacional mundial, en el que como que se desenmascara de que sí hay toda una acción organizada y planeada para que el demonio sea adorado y conocido y honrado por toda la humanidad. Porque, sí. O sea, así como la Iglesia Católica se dedicaba a evangelizar y a convertir y a bautizar, esta gente también está dedicándose como que a hacer esa... Antiapostolado. Exactamente, un antiapostolado, porque es todo como en portugués se dice macaquiação de la Iglesia Católica, ¿no? Así como hay una estructura dentro de la Iglesia Católica organizada y hay sacerdotes, hay religiosos, hay personas que van y hacen apostolado, evangelizan, ellos también tienen una estructura muy bien organizada para su señor, entre comillas, que es el demonio. Entonces, que se haga algo así tan escandalosamente público y que ha tenido una reacción tan grande, no es como un pisarse la cola del demonio. Sí, la pregunta también está muy, muy bien formulada porque parecería una contradicción, ¿no? Que justamente el demonio no quiere aparecer para tentarnos y para que vayamos al infierno y no nos asustemos. Sí. Pero ahora está apareciendo más que nunca. Entonces, ¿cómo se explica eso, no? Se explica porque el demonio tiene dos objetivos. El primero es llevar personas al infierno para, por así decirlo, vencer la batalla a Dios. Dios quiere llevárselas al cielo y Él quiere llevárselas al infierno. El primer objetivo es ese, pero no es su principal objetivo. Por envidia hace eso, pero el pecado principal de Lucifer y los demonios es el orgullo. Sí. Y por orgullo Él quiere otra cosa. Por orgullo lo que Él quiere es ocupar el lugar de Dios. Claro. Así como cada demonio está llamado como que a ocupar un trono, Lucifer y el demonio principal, los demonios principales lo que quieren es sobre todo ocupar el trono de Dios. Y para eso es necesario que sean reconocidos y manifiestamente claros a los ojos de la gente quién es el demonio. Y el demonio, para dar ese paso, el demonio tiene que preparar el terreno. Porque si hace 100 años era impensable hacer un congreso en Boston con un montón de gente. Nunca lo hubieran permitido. Nunca lo hubieran permitido. Pero el demonio fue preparando el terreno, como que fue apareciendo poco a poco para que llegue un momento que la gente no se asuste con la figura del demonio como asusta a cualquiera. O sea, un niño inocente, usted le presenta un demonio o las caras que vemos de demonios y todo eso, los niños se asustan. Pero si el demonio consigue preparar el terreno para cuando llegue el momento ser adorado como Dios, recordemos la tentación de nuestro Señor. La última tentación, y usted decía, ¿no?, que en las tentaciones del demonio contra nuestro Señor están resumidas todas las tentaciones y todos los planes del demonio con relación a nosotros. La última, ¿cuál fue? Que sea adorado como Dios. Dice, si me adoras como Dios, yo te doy todo esto. Y eso es lo que el demonio está haciendo hoy en día a la gente. Está pidiendo que lo adoren como Dios para que les den un montón de cosas, ¿no? No, y perdón el paréntesis, ¿no? Que
creo que era José Juan que comentaba, y el demonio le ofrecía a Dios todos los reinos del mundo, porque en realidad le pertenecían a él. O sea, él daba esa aplicación. El demonio como que se ha apoderado tanto del mundo, con los pecados, que él es dueño de eso, entre comillas, ¿no? Es una, no sé si, en fin, pero que él puede dárselo de verdad. Sí. El dinero, los placeres, los gozos, evidentemente, con una consecuencia nefasta al final, pero él como que tiene dominio sobre eso. Claro. Sí. Me contaban que en una ciudad que no voy a decir cuál es, por una razón ética y tal, pero que hay una parroquia, una capilla, que al lado construyeron una falsa capilla, que en realidad no es una capilla, es una especie de templo, en la cual se hacen ritos satánicos, pero no tanto así satanismo clarísimo, pero son justamente brujería, y son cosas que las personas van allá para ser sanadas de problemas físicos, de problemas financieros, de matrimonios, de un montón de cosas, y son curadas. O sea, el demonio se lo da. Claro, tienen poder. El demonio le da dinero. Hay artistas, por ejemplo, hay gente que hace pactos con los demonios. Y el demonio le da todo. Porque está en sus manos. Recordemos también que el demonio es un ángel y por ser ángel es espiritual y tiene poder sobre la materia. Claro. Él Entonces, puede multiplicar el dinero. Puede multiplicar el dinero porque por ser un ser espiritual, Sí. ¿no? Puede coger esta mesa aquí y hacerla dólares, digamos, hacer dinero, ¿no? Él puede hacer eso. Los demonios pueden hacer eso. Entonces, cuando alguien le ofrece algo, él se lo da. Pero ahí la persona queda vinculada, queda encadenada al demonio, ¿no? Y si no es una acción muy fuerte de la gracia de Nuestra Señora de Dios, pues la persona está como que vendiendo su alma. Sí, claro. Y esa persona me cuenta, en la capilla no va casi nadie, la capilla Católica. Y la otra está, pero filas de todas las condiciones financieras, desde pobres hasta los más ricos. Hay gente que va de todo ahí. Y ahí no hay parqueo, o sea, hay parqueo, pero digamos que no hay tanto lugar, hay tanta gente que no hay lugar para parquear. Imagínense. Pues es curioso porque la gente va justamente para huir de la cruz, ¿no? Claro. Porque Dios le pone una prueba, le pone un sacrificio, no sé, problema de dinero, problema con tal cosa, y para que sea fiel y después Dios da también el premio. Pero la gente quiere huir de la cruz justamente y se va directo al... Claro, pasa que eso es lo que se llama el mundanismo también. La persona piensa que su realización es en este mundo gozar lo más que pueda y en fin, de todo lo que este mundo le puede ofrecer. ¿No? Y claro, la persona no piensa en la vida eterna. Exactamente. Y está dispuesta a vender lo que sea por un gozo más, por un placer más, por $1 más. Es una locura, una barbaridad. Y el demonio, como decíamos, él va avanzando a un ritmo que es asustador, ¿no? Y va preparando el terreno. Entonces, él sabe que cuantos más pecados se cometen hoy en día, más su reino va avanzando, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hace? Más o menos como si para Dios existe una balanza, de esas balanzas medievales antiguas, ¿no? Que hoy en día también existen, pero como si fuesen dos platos. El plato del bien y el plato del mal. Para que él piensa que va a vencer la batalla, en realidad nunca la va a vencer. Y eso es bueno que todos lo tengan claro, que no es el dualismo que usted decía, que es equivocado, ¿no? Que como es un Dios del mal y un Dios del bien que están en lucha a ver quién gana. Nosotros sabemos que la victoria final es de Dios. Pero evidentemente hay un ataque fuerte ahí del demonio que al final Dios va a vencer. Pero nosotros tenemos que hacer lo posible para que esa victoria de Cristo y de Dios sea cuanto antes, ¿no? Y en esa balanza, en el plato del mal, el demonio va colocando todo tipo de obras, de pecados, cada vez pecados más horrendos, crímenes que se hacen, a veces entre familia, matar a la mamá, matar al papá, matar a los niños recién nacidos, Halloween. Imagínense la cantidad de asesinatos de niños que se hacen en Halloween, que he reconocido eso, y eso va pesando en la balanza del mal. ¿Sabe que sobre eso de los niños que no los dejan ni nacer, ¿no? Para no decir la palabra que nos bloquea YouTube, imagínense, hasta ni eso se puede hablar porque hay toda una, ¿no? Pero estos satanistas de Estados Unidos, hubo una ley que cortó con todo el tema de financiar ¿no? estas clínicas que practican ese pecado espantoso de matar a los niños. Y estos satanistas, como ellos sí están reconocidos como una iglesia oficialmente, ellos están queriendo meter el asesinato de los niños antes de nacer como algo religioso. No, es que eso es algo que nuestra religión nos pide. Imagínense. Entonces, el asesinato de una madre a su niño, ellos lo presentan como que no, nuestro Dios, que es el demonio, nos pide que hagamos este ritual. Entonces, como es algo religioso y somos una religión reconocida, ustedes tienen que aprobarnos eso, autorizarnos. Qué bárbaro. Es una barbaridad.
Es como ese dios del Antiguo Testamento, creo que era Moloch, me parece, que las mamás ofrecían a sus niños recién nacidos, no estaba, ya habían nacido, pero los ofrecían y los tiraban a la boca del Moloch, una especie de calderón de fuego, algo así, ¿no? Y los veían arder. O sea, es lo que se está haciendo hoy en día, ¿no? Claro, claro. Están tantos crímenes y eso va pesando cada vez más. Y después el demonio va acostumbrando a la gente a lo horrible. Entonces, películas siniestras, películas de miedo que los papás, si no toman cuidado, dejan a sus niños ver todo tipo de películas. Y esos demonios disfrazados de gente, o gente disfrazada de demonios, que es lo mismo, van entrando aquí en el subconsciente, en la imaginación del niño, y a veces no es solo subconsciente imaginación, a veces es el propio demonio que está entrando. Payasos siniestros, personajes extraños, eso va quedando y de repente un niño no tiene un sueño, una pesadilla, es una cosa real y aparece un payaso delante en su cuarto. Yo he cogido casos así, de personajes, de dibujos animados. Los dibujos animados de nuestra época eran súper bonitos. Hoy en día, ¿qué? ¿Cómo son los dibujos animados? Tremendo, son asquerosos. Y esas películas de terror también, con la temática a veces mismo de exorcismos. Hay una por ahí dando vueltas ahora. Que mucho cuidado, que no es para ver ese tipo de películas. Claro. Eso es una deformación de lo que es la realidad, digamos, y que el demonio... sobrenatural, espiritual, claro. O sea, que un caso, padre, para que vean lo tremendo, que me contaron que ocurrió en una casa X, en una ciudad X. En un planeta. También había un grupo de jóvenes que se reunían, ¿no? Y daban formación católica y se hablaba un poco también de temas así, pero con una cierta curiosidad mala, ¿no? Entonces, tema de exorcismos y cosas. Y esta persona que reunía a estos jóvenes había conseguido un cassette, en la época cassette, de audio con la grabación de un exorcismo, en la cual se escuchaba un exorcismo real que el sacerdote pues atendía a una persona que estaba con ese tormento y ahí tenía un diálogo con el demonio y lo conseguía expulsar. Entonces un día pues habló del tema, puso la grabación y wow, impresionante, los muchachos que iban, jóvenes, ¿no? Salían impresionados. A la semana siguiente venían más jóvenes y querían escucharlo, ¿no? Porque nos dijeron que había una grabación y la ponían y la volvían a escuchar y salía a la semana siguiente más y más. Y ahí este hombre, pues que la ponía y los dejaba ir escuchando, él se iba a hacer sus cosas. Un día, bueno, voy a escuchar qué es lo que está pasando, pues. Y él escuchó la cinta y él decía, y los jóvenes le confirmaron después, que cada semana la cinta decía cosas diferentes. ¡Qué bárbaro! O sea, que el demonio como que se comunicaba con ellos a través de esa cinta y por esa curiosidad mala que ellos tenían, estaba ya teniendo una influencia sobre ellos tremenda. Ahí, claro, este hombre se dio cuenta de eso. Era una buena persona, fue y la destruyó y habló con un sacerdote y todo. Pero es para tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque el demonio, como usted decía, tiene un poder sobre estas cosas materiales que se nos puede manifestar de muchas formas y hacernos un mal tremendo, ¿no? Sí, tal cual. No, cuidado con esas caricaturas que usted dice, películas, pues, mucho cuidado. El rock, esas músicas así que ya directamente hablan, bueno, las que hablan de satanismo directamente ya ni hablar, pero muchas músicas que son ya no son adecuadas para una persona religiosa, católica. Por favor. Había músicas que se colocaban al revés en la época de las cintas, ¿no? Sí. Se colocaban al revés y en realidad la letra cambiaba y era una especie de himno al demonio, ¿no? Eso existe mucho, ¿no? Y bueno, las músicas, esos dibujos, videojuegos. Los videojuegos, además de formar, entre mil comillas, si la persona no tiene cuidado, formar criminales en potencia, porque llega un momento que los niños no saben distinguir la vida real de videojuego. Pasan 10 horas en los videojuegos matando a gente. Y pasa lo que pasa en algunos países, que no solo con niños, sino con gente ya adulta, que son adultos que están viciados en videojuegos, que es triste decirlo. Y que hay estudios de psicología que dicen que por qué pegan tanto los videojuegos, especialmente en personas de 30, 35 años. Porque hay una sed de sangre hoy en día en la sociedad que es la misma sed de sangre que existía antiguamente en el Imperio Romano y por lo cual la gente se metía en un coliseo a ver cómo descuartizaban a un cristiano, un católico. Porque hay una especie... Pero eso es una cosa satánica. Es satánico. Satánica. Ese deseo que existe de la gente ver destrucción y
Eso es una cosa que Sí. el demonio ha ido trabajando poco a poco, muy sutilmente, Sí. en la cabeza de las personas. Y los personajes, los zombies, cosas así, ¿no? Personajes que aparecen en videojuegos o en películas, pero que son siniestros. O sea, es sangre cayendo, después un cadáver ambulante. Y los papás lo dejan ver a los niños como si fuese nada, así que gracioso. Como que gracioso. O sea, el mal está avanzando en su casa. Corta. Exacto. Comienza así y años después está el tipo en el Congreso en Boston. Exactamente. Desbautizándose, que era un ritual que hacían ahí, que estuve leyendo. Sí. Iban y se desbautizaban. Una cosa- Como si fuese posible. Como si fuese posible, ¿no? Exacto, una El cosa de eso. bautismo imprime carácter y se va, o al cielo o al infierno se va bautizado con la marca de bautizado, ¿no? Por eso. Pero padre, yo no sé, perdón, es que por el tema del horario, terminamos hablando así. Pero Eso me recuerda de la profecía de Nuestra Señora del Buen Suceso, ¿no? Que Nuestra Señora del Buen Suceso decía que en el siglo XX que el demonio avanzará tanto, no me acuerdo ahora las palabras exactas, pero era más o menos eso, que el demonio se alimentará del manjar exquisito del corazón inocente de los niños. O sea, al demonio no le interesa tanto los adultos, por así decirlo, que ya están un poco corrompidos. A lo que le interesa una carne, como la comida, a uno prefiere una carne más tierna que una carne dura, pues así los corazones de los niños están tiernos. Y él quiere alimentarse del corazón de los niños que son inocentes. Y les mete un montón de cosas para ir avanzando. Ir avanzando. Y cuando ya es adolescente o es adulto, y el niño se acostumbró, o el futuro adolescente se acostumbró completamente a las cosas del demonio. Y como decíamos, eso va pesando en la balanza para cuando llegue el momento, el demonio quiera, no solo en Boston, pero en el mundo entero, él quiere decir, adórenme como Dios y yo quiero ocupar el lugar de Dios. Y mucha gente eso está en el Apocalipsis también, ¿no? Que adorarán a la bestia, que adorarán. Y mucha gente preferirá blasfemar contra Dios que dejar de adorar al demonio. Exactamente. ¿Y qué hace contra eso? ¿No? Exacto. Para cerrar, padre, como siempre diría el hermano Juan Andrés, con esperanza. Los programas con alegría. Que hay que desesperarse, hay que decir, no, la batalla está... Lo ya que- no se puede hacer nada. Volviendo al asunto de la balanza, lo que hay que hacer es, si el demonio está colocando un montón de peso aquí, lo que nosotros tenemos que hacer es ocupar y colocar un montón de peso aquí, en el plato del bien. Él lo ocupa en el plato del mal, nosotros en el plato del bien. Una misa vale más que toda la creación del universo. Es una misa bien celebrada, bien asistida, compenetrada. Vuela. Es una bomba atómica contra todos esos crímenes y todo eso. Entonces, por ejemplo, yo asistir a misa con compenetración, sacramentos, que entra a la misa también, pero confesiones, comuniones, los propios bautizos, claro, pero las oraciones, rosarios, coronilla, cualquier otra oración, todo eso estoy pensando. Es como algunos padres y todo eso que decían, tenemos que contrarrestar esa ofensiva que estamos sintiendo del Congreso Satánico en Boston. ¿Cómo? Rezando. A San Miguel Arcángel, exorcismos breves, después santidad de vida, ¿no? Sí. Porque lo que más hace avanzar al demonio son los pecados. Como decíamos antes, son permisos de Dios para que salgan demonios del infierno. Pues así también nosotros tenemos que cerrar esos permisos con santidad. O sea, practicando los mandamientos, yendo a misa todos los domingos, los 10 mandamientos siendo practicados a la perfección. Detestando el pecado, ¿no? Detestando el pecado y una cosa importante, alertando a la gente de este problema, no quedándonos callados. Como San Pedro, ¿no? Que estamos escuchando en los Hechos de los Apóstoles. San Pedro alza su voz, como el buen pastor, alza su voz para avisar de lo que estaba pasando, que habían crucificado a nuestro Señor, que esa gente tenía que convertirse. Así también nosotros tenemos que alzar nuestra voz y decir, hay un problema aquí muy serio en el mundo y tenemos que levantar la voz y que todo el mundo lo sepa y luchar contra ese problema, Claro. que es el demonio y sus secuaces. Ujú. Exacto, no hay que ser bobos porque el demonio, él no tiene, digamos, un derecho de ciudadanía en el mundo, ¿no? Exacto. O sea, no puede. O sea, él busca el nuestro mal, nuestra perdición, de lo más valioso que es el alma. Así que mucho cuidado. Y también no hacer como pues se escucha por ahí a veces. No, eso hay que ignorarlo mejor. Eso no le hagan caso, no protesten, no levanten la voz porque eso igual es darle propaganda. No, hay que denunciar. Hay que denunciar ese atropello contra la civilización cristiana, Claro. ¿no? Y contra nuestra fe y bueno, y estar protegidos y cuidarnos como el Padre pues bien nos explicó que debemos hacerlo, con las armas espirituales, pero también actuando en la sociedad temporal, en la medida que se pueda, ¿no? Sí. Si el demonio quiere hacer de esta tierra un infierno, lo que nosotros tenemos que hacer para pesar en esta balanza es querer que esta tierra sea un cielo. En el fondo, rezar el Padre Nuestro, Exactamente. que es hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Nuestro Señor ya nos enseñó a guerrear,
a declarar la guerra contra ese problema. Es pidiendo que la voluntad de Dios se establezca en la tierra. Así es, Padre. Y que los ángeles vengan. Así como los demonios salen, que los ángeles del cielo vengan también y nos asuman y que luchen también con nosotros contra el demonio. Muy interesante. Bueno, Padre, hermano Alejandro, yo creo que por aquí dejamos el programa del día de hoy, agradeciéndoles pues por su presencia, a los que nos han visto por su audiencia y pidiéndoles como es costumbre que compartan el video, que se suscriban para que podamos llegar a muchísimas más personas y seguir haciendo este apostolado y alertar a la gente pues, de todos estos problemas que estamos viviendo en nuestra sociedad actual. Así que, Padre, le pedimos su bendición y nos vemos hasta la próxima semana. Claro que sí, con mucho gusto. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.